Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy nos vamos a IKEA a descubrir 25 novedades por menos de 20 euros que estoy segura de que os van a encantar. Así que preparaos un cafecito o lo que queráis y poneos cómodos, que empezamos. So small. Watch the clock ticking off the wall. Lo primero que os quiero enseñar es este cargador inalámbrico con iluminación de la serie Bastmarke, que tiene un precio de 19,99 euros. Este artículo me parece curioso y además muy práctico. Es un cargador inalámbrico que además tiene luz integrada, que es una luz ambiente súper suave, muy cálida y que queda preciosa. Yo esto lo veo ideal para la mesita de noche o para algún mueble del salón, porque no es una luz que moleste, sino más bien para crear ese ambiente acogedor por la noche. Otra cosa que me gusta muchísimo es la forma que tiene tipo cuenco. No es solo para el móvil, sino que puedes aprovecharlo para dejar aquí las llaves, los anillos, pendientes, todo lo que siempre acabamos dejando por ahí, así que también hace un poco de organizador. El tema del cargador es muy cómodo porque simplemente dejas el móvil encima y ya empieza a cargar sin cables, sin tener que estar enchufando y desenchufando todo el rato, así que para el día a día es muchísimo más práctico. Y a nivel estético, que ya sabéis que para mí es importante, queda súper bonito. Es muy minimalista, muy en la línea de IKEA y no parece el típico cargador, parece más bien un elemento decorativo. Así que al final es como un 3 en 1, cargador, lámpara y organizador, y todo en una sola cosa que además decora. Y teniendo en cuenta el precio me parece un artículo de lo más interesante. Lo siguiente que os quiero enseñar es este pack de 4 cuencos de la serie Uplaga, que tienen un precio de 14,99. Lo primero que llama la atención es la forma, que parece como de flor, bastante original y diferente. Tienen unos colores muy suaves, así como en tonos pastel, que le dan un toque súper bonito a la mesa. Yo esto lo veo ideal para cuando quieres hacer una mesa un poco más especial o también para el día a día, porque cada día es especial y las cosas bonitas se tienen que usar todos los días. Además, son de porcelana, así que se ven de buena calidad y resistentes, y de hecho están pensados para uso diario porque se pueden meter tanto en el lavavajillas como en el microondas. El tamaño está genial porque sirven un poco para todo, para el desayuno con yogur y fruta, para snacks, para salsas, incluso para servir cositas cuando tienes invitados. Y algo que me gusta mucho es que puedes combinarlos con cualquier vajilla básica que tengas en casa y automáticamente le dan un toque más especial y más cuidado a la mesa. De la misma serie Uplaga tenemos esta otra novedad, un pack de 4 platos de postre de 22 centímetros por 14,99. Son blancos pero tienen el borde en colores pastel igual que los cuencos, así que hacen un conjunto precioso. Ese toque de color es muy sutil pero cambia completamente la mesa y la hace ver mucho más especial. Además tienen el borde onduladito como con forma de flor que los hace diferentes pero a la vez elegantes y no son nada recargados. También son de porcelana, así que se ven de buena calidad, resistentes y lo mejor es que los puedes meter tanto en el lavavajillas como en el microondas. Y combinados con los cuencos de la misma colección quedan ideales. La siguiente novedad que os quiero enseñar es esta picadora de verduras de la serie Extension Ultra que cuesta 5,99. Es una picadora de verduras manual y lo bueno es que es súper fácil de usar. Simplemente metes los ingredientes, giras la manivela y en segundos lo tienes todo picado. Sirve para un montón de cosas: cebolla, ajo, zanahoria, tomate, incluso para hacer guacamole o salsas, así que al final te ahorra muchísimo tiempo en la cocina. Además, el tamaño está bastante bien porque puedes preparar cantidad suficiente para varias raciones, y otra cosa que me gusta es que tiene base antideslizante, así que no se mueve mientras lo estás usando y la manivela hace que no tengas que hacer apenas esfuerzo. Además, no necesitas electricidad. Y luego, súper importante, todo queda dentro del recipiente, así que no manchas nada más y es mucho más limpio que cortar a mano. Para mí es de esos básicos que igual no sabías que necesitabas, pero cuando lo pruebas dices, ¿cómo no tenía yo esto antes? Lo siguiente que vamos a ver es esta estantería rinconera de la serie Nalbleca que cuesta 14,99.
Me parece algo súper práctico, sobre todo si tenéis poco espacio en la cocina. Está pensada justo para aprovechar las esquinas, que al final siempre son zonas que quedan un poco desaprovechadas, y con esto le sacas muchísimo más partido. Tiene 2 niveles, así que puedes organizar un montón de cosas, especias, botellas, tarritos, todo lo que quieras tener a mano mientras cocinas. Además es de bambú con estructura metálica, así que mezcla ese toque cálido de la madera con algo más moderno y queda muy bonita en la encimera. No es solo práctica, sino que también decora. Y otra cosa importante es que no solo sirve para la cocina, la podéis usar también en el baño para organizar cosméticos o incluso en cualquier rincón de casa para tener las cosas más ordenadas. De la misma serie en Albleca también han sacado este otro organizador por 4,99. Es una versión más pequeña y de una sola altura y justo por eso me gusta tanto, porque no ocupa nada de espacio pero te ayuda un montón a tener la encimera o los armarios más ordenados. Además, al tener un poco de altura puedes aprovechar el espacio de debajo. Y algo que me gusta mucho es que puedes comprar varios y los puedes apilar, así que te puedes montar tu propio organizador según el espacio que tengas. Lo siguiente que os quiero enseñar es esta tabla de cortar de la serie Support Mal, que tiene un precio de 9,99. Es de madera maciza, así que ya no es solo estética, también es resistente y de buena calidad. Y algo importante, no estropea los cuchillos, que eso siempre se agradece. Tiene un estilo así como muy rústico, muy cálido, que queda ideal en la encimera o incluso para servir directamente en la mesa. De hecho, no es solo una tabla para cortar, también la podéis usar para servir, por ejemplo, una pizza, quesos o picoteo. Queda súper bonita cuando tienes invitados. Un detalle súper útil es que en una de las caras tiene marcados los cortes de la pizza, así que puedes cortarla directamente aquí y te salen las porciones perfectas. Además, tiene una ranurita alrededor que recoge los jugos cuando cortas carne o fruta, así que no manchas la encimera, que eso es súper práctico. Y otra cosa que me gusta es que es reversible. Puedes usar un lado para cortar y el otro para servir, así que le sacas mucho más partido. Lo siguiente que vamos a ver es este botellero de la serie Barriera, que cuesta 3,99. Está pensado para organizar botellas sin que estén rodando por el armario o la nevera. Lo que hace es mantenerlas en horizontal y bien colocadas, así no se mueven y además aprovechas mucho mejor el espacio. Lo podéis usar en estantes, en la encimera o incluso dentro de la nevera. Además es de bambú, así que tiene ese toque cálido que queda bonito, no es el típico organizador de plástico o de metal. Y algo que me parece súper buena idea es usarlo dentro de un cajón para organizar los botes de especias. Los puedes poner tumbados y ver todas las etiquetas de un vistazo y así no tienes que estar rebuscando. Este es el nuevo cortapizzas de la serie Hubs Tulpan, que tiene un precio de 3,99. Lo primero que destaca es lo bonito que es. Tiene el mango de madera, así como muy natural, que queda ideal con cualquier cocina. No es el típico utensilio feo que escondes, este lo puedes tener perfectamente a la vista. Pero no es solo estética, tiene una rueda grande de acero inoxidable que corta súper bien, así que no tienes que estar apretando ni haciendo fuerza, con una pasada ya te corta la pizza perfectamente. Además, el mango es curvado, así que se agarra muy bien y tienes más precisión al cortar, que eso se nota un montón. También lo puedes usar no solo para pizza, sino para masas, hojaldres o incluso repostería, así que le puedes dar bastante uso. Lo siguiente que os quiero enseñar es este soporte de carga de la serie Bastmarke, que tiene un precio de 14,99. Es un soporte de carga inalámbrica, así que no es solo para cargar el móvil, sino que además te permite usarlo mientras está cargando, que eso me parece clave. Por ejemplo, lo veo ideal para la cocina si estás siguiendo una receta o incluso para tenerlo en la mesita y ver algo tranquilamente sin tener el móvil tirado por ahí. Puedes poner el móvil tanto en vertical como en horizontal, así que se adapta a lo que estés haciendo en cada momento. Y además tiene un sistema magnético que lo mantiene bien sujeto, así que no se mueve ni se cae, que eso da bastante tranquilidad. Otra cosa que me gusta mucho es el diseño, porque está hecho de corcho que le da ese toque cálido y natural. Así que queda bonito en cualquier rincón de casa y obviamente simplemente dejas el móvil y se carga sin cables, que es muchísimo más cómodo para el día a día.
Estas son las nuevas velas perfumadas de la serie Morculla, que tienen un precio de 2,99. Lo primero que llama la atención es lo bonitas que son. Tienen forma de flor, que me parece un detalle precioso, así que son perfectas para la temporada de primavera y verano. El aroma que tienen es un perfume floral de lilas. Están disponibles en diferentes colores, rosa, amarillo y azul, para que podáis elegir el que más os guste. Y una cosa interesante es que al menos el 50% de la cera de este producto procede de cera de origen vegetal. Lo siguiente que os quiero enseñar son los nuevos cuencos de la serie Kexerlik, que se venden en packs de 3 unidades y tienen un precio de 4,99. Vienen en colores variados y además con diferentes texturas. Son de grés, así que se ven de buena calidad, más robustos y además se pueden meter tanto en el microondas como en el lavavajillas. El tamaño está genial porque sirven para todo, para un desayuno con yogur, cereales, para snacks, para salsas o para servir aperitivos cuando tienes invitados. Y algo que me gusta mucho es que los puedes mezclar con cualquier vajilla básica y automáticamente le dan un toque de color y de estilo a la mesa. También os quiero enseñar los nuevos cuencos de la serie Sphutlilja, los nombres cada vez se ponen más difíciles, que se venden en packs de 3 y tienen un precio de 7,99. Lo primero que llama la atención es la forma que tienen, no es el típico cuenco redondo de siempre, tiene una forma bastante peculiar, como más abierta y un poco irregular, y eso hace que se vean mucho más especiales y además de ser bonitos, esa forma también es muy práctica porque hace que se puedan apilar mucho mejor, así que no es el típico cuenco que se queda inestable o que ocupa más de la cuenta, estos encajan perfectamente entre sí, así que son más cómodos a la hora de guardarlos. Vienen en colores variados, muy suaves y combinables, así que puedes mezclarlos entre sí o con una vajilla más básica y quedan ideales. Son de grés, así que se ven resistentes y de buena calidad y para el día a día son súper cómodos porque los puedes meter en el lavavajillas y en el microondas sin problema. Y el tamaño es perfecto porque sirven para todo, así que es el típico cuenco que acabas usando todos los días. Lo siguiente que vamos a ver es esta funda de cojín de la serie Ashbake en color beige claro que tiene un precio de 7,99. Es de 50 por 50 y lo especial que tiene es la textura tipo pana que le da como unas rayitas muy sutiles y un efecto súper acogedor. A mí me encanta porque es un tono neutro que combina con absolutamente todo. Da igual el sofá que tengas o los colores, esto siempre va a quedar bien y ayuda a que todo se vea más cálido y más cuidado. Además es de algodón, así que es suave, resistente y muy agradable al tacto y para el día a día es súper práctica porque la puedes lavar en la lavadora sin problema y lleva una cremallera para poder quitarla y ponerla con facilidad. También comentaros que han sacado como novedad la misma funda pero en un tamaño rectangular de 40 por 58 al mismo precio, 7,99. Esto está genial porque puedes combinar los dos tamaños en el sofá o en la cama y queda muchísimo más bonito. Lo siguiente que os quiero enseñar es esta alfombra de cocina de la serie Natak, que está disponible en dos tamaños. Esta es de 45 por 120 y tiene un precio de 14,99. Pero también está disponible en un tamaño de 45 por 180 a 19,99. Tiene un diseño de cuadros en beige que queda bien con absolutamente todo. Es muy neutra, pero a la vez tiene ese dibujo que le da un poquito de gracia y hace que el suelo no se vea tan plano. Es perfecta para ponerla delante del fregadero porque ayuda a evitar las típicas salpicaduras de agua en el suelo y así no estás todo el rato limpiando. También es muy agradable al pisar, así que incluso descalza se nota súper cómoda. Y algo clave es que se puede lavar en la lavadora, así que para la cocina es súper práctica porque al final siempre se acaba manchando. Y ya que estamos con alfombras os quiero enseñar esta de la serie Morum, que tiene un precio de 19,99. Lo primero que me gusta de ella es que es súper versátil porque la puedes usar tanto en interior como en exterior, o sea que sirve igual para el salón que para una terraza o un balcón. Tiene un tejido plano, así que no es la típica alfombra de pelo y eso la hace muchísimo más práctica. Se limpia muy fácil, la puedes aspirar sin problema y además puedes mover sillas encima sin que se enganche. A mí me parece ideal para la cocina, un pasillo o una entrada y tiene un tamaño de 80 por 2 metros.
Ahora vamos a ver las nuevas manoplas de la serie Balbardad, que vienen 2 unidades y tienen un precio de 3,99. Están hechas de una mezcla de algodón y lino, así que se notan suaves pero a la vez son resistentes. Y lo más importante es que protegen bien del calor, porque llevan una capa interior que aísla bastante, así que son prácticas de verdad para el día a día y no son solo decorativas. También tienen una cinta para poderlas colgar, así que las podéis dejar a la vista y forma parte de la decoración. Y algo clave es que se pueden lavar en la lavadora, así que son súper cómodas de mantener, que en la cocina eso se agradece muchísimo. Esta otra manopla es la versión individual de la misma serie y cuesta 4,99. Es más tipo guante, no la clásica doble, así que es perfecta para cuando necesitas más precisión al coger bandejas o cosas del horno. Tiene el mismo diseño que las otras, en beige con ese acolchado de rombitos, y está hecha del mismo material. También tiene una cinta para poderla colgar, así que la puedes dejar a la vista y que forme parte de la decoración de la cocina. Y lo bueno es que puedes combinarla con las otras manoplas de la misma serie o usarla sola, según lo que te resulte más cómodo. Esta otra novedad me pareció muy interesante. Es un juego de servir de 3 unidades de la serie Jutlilja que cuesta 7,99. Viene con 3 piezas, un cuenco, una taza y un plato, cada uno de un color distinto. Son de grés, así que se ven resistentes y de buena calidad, y además se pueden meter en el lavavajillas y en el microondas. Se pueden usar juntos o cada pieza por separado, y también los podemos combinar con otros artículos de la misma serie para crear una mesa a juego para las comidas diarias y las ocasiones especiales. Así que si os gusta tener cosas bonitas pero prácticas para el día a día, este set me parece todo un acierto. Esta funda de cojín es de mis favoritas de IKEA, es de la serie Kritbuske y cuesta 6,99. Es de 50 x 50 en color beige claro, y lo especial que tiene es la textura, porque tiene textura bouclé tipo peluche, así que es muy suave y gustosa y apetece tocarla todo el rato. También es muy práctica para el día a día porque lleva cremallera, así que la puedes quitar fácilmente y lavar sin problema. Lo siguiente que os quiero enseñar son unos moldes para helados de la serie Upfyllt. Este de aquí cuesta 3,99 y también veremos otro que cuesta 2,99. Me parecen artículos muy interesantes ahora de cara al buen tiempo, y lo bueno es que puedes hacer tus propios helados en casa de forma súper fácil. Simplemente los rellenas con zumo, yogur o lo que te apetezca, los metes en el congelador y listo. A mí me gusta mucho porque es una forma más saludable de tomar un helado o algo dulce, porque ya sabes exactamente lo que le estás poniendo. Además vienen varios moldes en el mismo pack, así que puedes hacer diferentes sabores a la vez, que eso está genial, sobre todo si sois varios en casa. Y otra cosa que me parece súper práctica es que tienen su propia base, así que no se vuelcan en el congelador y queda todo mucho más ordenado. Dependiendo del modelo, algunos son de silicona, así que luego es muy fácil desmoldarlos sin tener que forzar ni nada. Y también se pueden meter en el lavavajillas, así que para el día a día son súper cómodos. Lo siguiente que os quiero enseñar me parece algo súper práctico. Es esta bandeja para reposabrazos de la serie Traneret, que tiene un precio de 19,99. Básicamente convierte el reposabrazos de tu sofá en una mini mesita. La pones encima y ya tienes un sitio para apoyar el café, el móvil o incluso algo de picar sin necesidad de tener mesa auxiliar. Me encanta porque es perfecta para esos momentos de relax en el sofá en los que no te apetece moverte, y así lo tienes todo a mano. Y además se adapta a diferentes tamaños de reposabrazos, así que no es algo fijo y la puedes adaptar a tu sofá. La siguiente novedad que os quiero enseñar es este carrito de la serie Nisa Force, que tiene un precio de 19,99. Es el Nisa Force en versión estrecha, y justo eso es lo mejor que tiene, que cabe en cualquier rincón. Lo podemos poner entre muebles, al lado de la nevera o incluso en el baño sin que moleste. Además, al tener ruedas, lo puedes mover fácilmente de un sitio a otro. Y la última novedad que os quiero enseñar en este vídeo es este cojín en forma de nube de la serie Barndrom, que tiene un precio de 9,99. Está en la sección infantil, pero sinceramente es el típico cojín que puedes usar en cualquier sitio de la casa porque es súper neutro y queda bien con todo. Al tener forma de nube le da un toque diferente y más especial a cualquier rincón. Además es blanco y con esa textura tipo borreguito, muy suave, que hace que se vea súper acogedor.
Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este paseo por IKEA y que hayáis visto cositas interesantes. Contadme en comentarios cuál ha sido la novedad que más os ha gustado y cuál compraríais. Y sobre todo, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Y también hypear el vídeo. Todo esto es gratis y a mí me ayudáis muchísimo a seguir creando contenido. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!